En este vídeo voy a enseñaros los 5 secretos de un buen coche y para demostrar su importancia voy a hacer un par de carreras muy desiguales. El objetivo es poner a prueba mi coche actual, un Smart de 109 caballos. Algunas personas han dicho que es una mierda, pero yo creo que tiene bastante potencial, incluso teniendo un motor tan normalito, de 1,5 litros. Su rival en esta primera carrera va a ser mi anterior coche, un MX5 de 140 caballos o alguno más y motor de 1,8 litros. Está bastante mejor, en teoría. Al menos estéticamente, desde luego. El Smart no lo metería ni entre los 3 coches más bonitos que he tenido. Este sí. Además, el MX5 es considerado un deportivo, así que quería ver si con 30 caballos menos había ido a peor o a mucho peor en términos de potencia, porque no me lo parecía. La forma más sencilla de compararlos era hacer una carrera de aceleración, pero para que no hubiese ninguna posibilidad de fallo, de una mala salida, mal embrague, malos neumáticos, era hacer la salida en movimiento. Así, aunque los dos pilotos fuesen malísimos, era tan simple como presionar un acelerador y cambiar una marcha. Dicho esto, llevamos los coches a un sitio perfecto para hacer esto. No había tráfico, estaba vallado y eran 4 carriles para cada dirección. Al final de cada recta, una rotonda para cambiar de sentido, que es donde aprovecharíamos para salir lentamente y acelerar al máximo, así ver cuál corría más. Sé que no es lo más preciso del mundo, de hecho la salida la hice con la mano contando hasta 3, pero creo que la diferencia es tan notable que no hace falta cronómetro ni nada. Bueno, al lío, salimos de la rotonda, nos ponemos a la par, contamos 1, 2 y 3 y aceleramos a tope. Al principio estaban a la par, pero enseguida mi coche se empezaba a despegar con muchísima diferencia, lo que nos dejó a los dos bastante sorprendidos, sobre todo a él, porque 30 caballos de diferencia, un compacto normalito, incluso menos, un urbano, contra un deportivo, inexplicable, ¿no? Pues la diferencia tan grande es por cosas que no salen ni en las revistas, ni en vídeos, prácticamente en ningún sitio, pero son muy importantes. Yo tampoco se las dije a mi amigo. ¿Cómo es posible? Porque corre, tío, no sé. Lo primero es algo en lo que prácticamente nadie se fija, y es súper importante, sobre todo actualmente y de cara al futuro con los coches eléctricos, que se va a notar aún más. Os pongo un ejemplo. 2 coches, con el mismo motor, las mismas baterías, mismo chasis, pero uno hace 100 kilómetros menos que el otro. Parece un montón, y solo cambia la aerodinámica, el cómo atraviesa el aire un coche. En este caso, el de la carrera, el MX5 tiene una aerodinámica pésima, sobre todo cuando va descapotado. Es algo que cuando yo tuve este coche intenté cambiarlo, lo estudié a fondo, pero suponía hacerlo mucho más feo, había que carrozarlo por debajo, cambiar las llantas por unas más planas, los espejos más pequeños, el techo más alargado. Eran un montón de cambios que también suponían un montón de tiempo y dinero. Por eso digo, es tan importante que cuando te compres un coche, mira que esto esté bien, porque luego no lo vas a poder cambiar. Para mirarlo tienes que buscar por el coeficiente aerodinámico de tu modelo de coche. Con una búsqueda en Google igual lo sacas, pero a veces ni las propias marcas hacen públicos estos datos, lo cual es triste. De todas maneras hay algunos parámetros básicos que te indican si la aerodinámica es buena o mala. Si el coche es alto y parece un muro o una caja, probablemente sea mala. Pero bueno, para ser más preciso, lo que hay que mirar es que sea como con forma de gota de agua, aunque bueno, esto es un poco disperso, así que dejémoslo en supositorio, aunque suene peor. Y seguramente ahora estarás pensando, sí, ahora voy corriendo a comprarme un coche horrible para que corra más o consuma menos, no tengo otra cosa que hacer. Bueno, os pongo 3 ejemplos de coches que me gustan y tienen unas cifras excelentes de aerodinámica. El Mercedes CLA, el Tesla Model 3 y el Toyota GT86. Para que os hagáis una idea, el Prius de segunda generación, el que empezó en 2004 con esa forma tan curiosa, tenía un coeficiente de 0,26. Bueno, pues el GT86, que me parece precioso en comparación, es de 0,27. Pero el Model 3 y el CLA son de 0,23. Parece poca diferencia de números, pero hay un mundo. Solo por una décima de diferencia, en el ejemplo que os he puesto al principio del mismo coche eléctrico, uno haría 450 kilómetros y el otro 500. No es un cálculo exacto, pero es lo más cercano a la realidad, ya que luego hay otro dato que es la superficie frontal, lo grande que sea el morro, el parabrisas, lo alto que vaya el coche, que por unos centímetros de diferencia varía un montón. En resumen, un SUV sería mucho más grande, con mucho más morro, mucho más alto, necesitaría más potencia o más energía de la batería para ir a la misma velocidad que un sedán. Así que simplemente por tener el culo más largo y ser más bajito, sería técnicamente mucho mejor coche. El segundo punto es la curva del par. No se trata solo de caballos ni de par, sino de cómo se entregan, cuánto y cuándo. Un motor eléctrico sería el ejemplo de la perfección de una curva de par.
entregas todo en el primer momento y se mantiene ahí. Bueno, un motor de gasolina o uno diésel no lo hacen así, sino que suben poco a poco, o si tienen turbo se disparan en algún momento y luego bajan. Por eso decir que un coche tiene 200 caballos suena genial para fardar o para vender coches, pero igual esa potencia solo la entrega en un número determinado de revoluciones que está súper alto y cuesta un montón de llegar o de utilizar. Esto precisamente le pasa al motor del GT86, que entrega toda su potencia al final y no toda la anunciada realmente, así que cuando lo estás usando normalmente es bastante más lento que coches con menos potencia. En el tercer punto, algo que a mí no me parecía muy importante, hasta que tuve algunos coches que me demostraron que sí lo era, la rigidez torsional. Esto es una medición que indica la fuerza necesaria para retorcer 1 grado un chasis. Es decir, cuánto aguanta el coche para no doblarse. Y cualquier persona normal diría, pero a ver, si un coche es de metal, de acero, ¿cómo se va a doblar? Pues simplemente por las fuerzas G que se producen al girar rápido o cuando tomas desniveles. Eso sí que se nota un montón cuando el coche es malo, que parece que se doble como una chocolatina derretida. Además hay que tener en cuenta que cuando un coche tiene 10 años o 20, el metal ha sufrido una fatiga, no es que se haya cansado de correr, sino que de doblarlo tantas veces, aunque sea un poquito, acaba resistiendo menos y siendo menos fuerte. Lo que hace que el coche vaya peor. Esto se nota más cuando le das un uso deportivo o incluso industrial, por ejemplo las pickups, que se suele cargar con mucho peso detrás, se nota muchísimo. Y bien, ¿cómo puedes saber si un coche tiene un chasis resistente? Buscando el modelo junto a rigidez torsional. Probablemente te salga. Pero vamos, la mayoría de coches actuales tienen buenos resultados. Yo esto lo digo para la gente que como yo compra coches de segunda mano o muy antiguos y luego se da cuenta de que el coche es tan sólido como un flan. Por lo general los coches coupés, los bajitos o de 2 puertas tienen mejores resultados y los descapotables, al tener la mitad de estructura, que les falta el techo, pues tienen algo peores, o bastante. Ahora, en el cuarto punto, lo primero en lo que me fijo cuando me intereso por cualquier coche. Porque, a ver, la aerodinámica, si vas siempre por ciudad súper lento, puede darte igual, o si te gustan los coches cuadrados como a mí. Una curva de par mala puedes aceptarla llevando el coche muy alto de revoluciones cuando quieras correr, y la resistencia, pues bueno, siempre se puede mejorar poniendo barras por dentro del coche o refuerzos. Pero esto es un pelín más complicado porque hay que sacrificar otras cosas para mejorarlo. Se trata del peso. Siempre puedes quitar cosas al coche, altavoces, radio, aire acondicionado, pero no vas a querer hacerlo probablemente. Entonces, busca un coche que tenga una buena relación de potencia-peso. Gracias a tener un bajo peso, un coche es mejor en todos los sentidos. En aceleración, en velocidad máxima, en curvas, en consumo, en todo. Porque más caballos te hacen ir más rápido en recta, pero menos kilos te hacen ir más rápido en todas partes. Incluso cuando se trata de subir por sitios o salir del fango con un 4x4. Con menos kilos va a ser mejor. De hecho, es el punto principal por el que elegí mi coche actual, porque es súper ligero, 900 kilos aproximadamente, y también cumplía los otros 3 puntos anteriores: buena curva de par, resistencia de chasis y aerodinámica. Es decente, porque al ser un compacto suele ser peor que un sedán. Y mucha gente dice, pero es que sin peso un coche no tiene aplomo, porque yo en mis tiempos metíamos sacos de cemento en el maletero, no sé qué. A ver, para eso se inventaron los alerones, para que cuando el aire golpee en el alerón produzca un peso hacia abajo y entonces no te vayas en las curvas. Sí, hace que la aerodinámica empeore un poco, pero vamos, es como se tiene que compensar, no con sacos de cemento. Además, también es importante que el peso esté repartido, igual que en tu cuerpo. Si lo tienes todo en la tripa, probablemente sea mala señal. Entonces, en el coche tiene que estar 50-50, es decir, la mitad adelante y la mitad atrás, para que tenga un buen reparto y vaya bien. Si lo tiene todo detrás, o mucho detrás, hace un efecto péndulo en las curvas que te acaba haciendo darte la vuelta, o sea, trompos. Y finalmente, en el quinto punto, algo que tiene sus pros y sus contras: tener unos desarrollos del cambio cortos. En esto fallan la mayoría de coches actuales, le ponen unas marchas muy largas para que hagan poco ruido, circulen a bajas revoluciones cuando van por carretera y así homologuen unas emisiones y unos consumos irreales, porque el coche va muerto. Entonces, cuando intentas hacer un adelantamiento, tienes que bajar a segunda para que tenga algo de respuesta, algo que no es ni medio normal. Estas serían las desventajas de tener un coche con los desarrollos largos. Pero ahora, las desventajas de que sean cortos, o sea, como me gustan a mí, es que suena más, el motor va como vas a muchas revoluciones y en teoría sí, los consumos son algo más altos. Pero las ventajas son unas cuantas y aplastantes, a cambio de un poquito más de ruido. La principal es que el coche corre más, tiene mejor aceleración, mejor respuesta y es más agradable de conducir. Por otro lado, la velocidad máxima se ve limitada, por ejemplo en mi coche, a unos 200, pero no creo que a la mayoría
mayoría les importe. Yo, salvo que pase por otro país, por carreteras de Alemania, por ejemplo, no voy a ir a esas velocidades, y si fuese constantemente, pues compraría otro coche. La otra ventaja de tener unos desarrollos cortos es lo limpio que va a estar el motor. La poca carbonilla que le vamos a meter hará que a largo plazo, aunque le hagamos cientos de miles de kilómetros, siga funcionando muy bien. Para mirar si un coche tiene esto, las marchas cortas, tienes que buscar por desarrollos de transmisión y el modelo de tu coche. Te pondrá cada 1000 revoluciones cuántos kilómetros por hora vas. Por ejemplo, si en quinta vas a 33 por hora, significa que a 3000 revoluciones vas a 100. Esos son bastante cortos. Ahora voy a enseñaros la diferencia que hay de hacer una carrera con desarrollos cortos o largos, porque el coche contra el que hice la última podía cambiarlos. Se trata de un Subaru Impreza, seguro que lo conocéis, pero en su versión familiar, o por decirlo así, equivalente, ya que el motor es un poco más grande, pero es la misma potencia, el peso es parecido, se trata de un Subaru Outback. Tiene un motor de 2,5 litros, uno más que el mío, y 165 caballos, 50 más que el mío, además de tracción a las 4 ruedas, junto con un peso y una aerodinámica bastante decente. Es un coche que me gusta, lo he disfrutado muchísimo, yendo por nieve, por barro, aprendiendo a derrapar con él incluso, haciendo viajes con consumos bajos, sorprendentemente. Y en resumen, que es buen coche, no es que esté en venta ni me lo vaya a comprar, pero alguna vez me he planteado una Impreza y por eso quería comprarlo. En la primera carrera el Subaru puso la reductora, lo que hace que tenga unos desarrollos más cortos y tenga más aceleración. Así que para compensar salí en primera. Pero eso es primera, ¿no, maricona? Que se crea que soy gilipollas. Segunda. 1, 2, 3. En cosa de unos segundos ya se veía muy claro quién iba por delante, la diferencia era muy grande. Así que para darle otro intento lo iba a hacer en segunda marcha y además intentó salir a una velocidad en la que mis revoluciones iban al mínimo. 1, 2, 3. Aquí el Subaru, al salir en altas revoluciones, pudo aprovechar sus 165 caballos, pero claro, tuvo que cambiar antes y es donde el Smart le recortó la diferencia y volvió a quedar por delante. Hicimos algunos intentos más, pero en resumen todos tuvieron el mismo resultado. El Smart siempre quedaba por delante, aunque fuese por muy poco, pero eso demuestra que con un bajo peso, 109 caballos cunden como 160.